La victoria del pacto de Dios. La victoria del pacto de Dios es el título de esta mañana. Llegando al final de mi propia sabiduría. Me encanta esto que el Señor nos desea mostrar en esta mañana, porque yo estoy seguro, ¿cuántos aquí quieren de verdad vivir por el verdadero propósito? Ahora, hay algo interesante que debemos notar. Yo no sé, me ha pasado, yo cometí ese error y no sé si a usted le pasa y se puede identificar con ese error, que muchas veces estamos diciendo: Señor, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito de vida? No sé cuántos se han hecho esa pregunta, o solo yo quizás me he hecho esa pregunta. ¿Cuál es la idea incorrecta que asumimos al hacer esa pregunta? Hay una idea incorrecta en el trasfondo de esta pregunta. Creer que existe tal cosa como mi propósito. Creer que tú creas que existe tal cosa como tu propósito. Repito esto. Es incorrecto pensar o creer que existe tal cosa como mi propósito, tu propósito, el propósito de él, el propósito de ella. No existe tal cosa. Y es por eso que muchas veces esa pregunta no encuentra respuesta. Esta precisión es importante. No existe mi propósito. No existe tu propósito, con todo el respeto. Lo que existe es el propósito de Dios. Dime tú si cuando te contrata una compañía, tú vas a esa compañía y tú llegas allí diciendo: he llegado a esta compañía, a esta empresa, y yo voy a cumplir aquí mi propósito. El jefe o el supervisor o la persona encargada de ti te va a decir: hey, tú no estás aquí para cumplir tu propósito, tú estás aquí para cumplir el propósito de la compañía. ¿Entendemos esto? Yo no puedo yo puedo tener muchas metas, muchos propósitos, muchos objetivos a esa empresa y no, aquí no se tratan de tus metas, me va a decir el jefe. Aquí se trata de lo que nosotros ya hemos definido como la meta. Por eso es que usted va a toda empresa, a toda compañía y tiene una visión, tiene un objetivo. Ahora, es importante entender esto porque nosotros estamos en el mundo de Dios. Toda la tierra le pertenece al Señor. El aliento de vida le pertenece al Señor. Por lo tanto, yo no estoy aquí para cumplir mi propósito. Tú no estás aquí en la tierra para cumplir tu propósito. Tú estás aquí para cumplir el propósito de Dios. Y cuando nosotros entendamos eso, va a marcar toda la diferencia. Entender eso marca toda la diferencia y empezamos a vivir verdaderamente exitosas, de forma exitosa. Empezamos a vivir la victoria de Dios. Ahora, cuando usted llega a una empresa, lo que sí tiene que descubrir, ¿qué cosa es? Su lugar, su posición. ¿Entendemos la diferencia? Yo no voy a una empresa, a una compañía y me contratan para descubrir mi propósito. ¿Yo voy para qué? A cumplir el propósito de la compañía, a encontrar mi lugar en ese propósito. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que Dios nos está mostrando? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro lugar en el propósito de Dios? Esa diferencia es vital entenderla. Ahora, hay una buena noticia. Y esta es la buena noticia. Que todo lo que requerimos para ese propósito, Dios lo proveyó en lo que Dios mismo le llama el pacto. El pacto eterno. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo proveyó en el pacto. El pacto es el mecanismo para cumplir el propósito de Él a través de nosotros. Esta palabra importante, por favor, pacto, repítala. El pacto eterno. ¿Qué es el pacto eterno? Es el mecanismo que Dios proveyó para que cumplamos su propósito
mientras estamos aquí sobre la tierra. El pacto de Dios. El pacto provee todo lo necesario. ¿Qué es el pacto? Es importante entenderlo. Es el compromiso de amor de Dios para beneficiarnos a nosotros. Es el compromiso de amor donde Dios se compromete. La cláusula del pacto es esta: yo te bendeciré. ¿Para qué? Yo te doy mi bendición. ¿Para qué? Para que te alinees a mi propósito, para que vivas mi propósito aquí en la tierra. El pacto provee todo lo necesario para que podamos ser exitosos en el propósito de Dios. ¿Cuál es ese propósito? La bendición. El pacto de Dios es el testimonio de que solo Dios y su poder pueden hacernos exitosos en su plan. Es importante entender entonces el pacto. Ahora, entendamos esto aquí en esta introducción. Fallamos cuando no queremos depender de Dios y de su pacto. ¿Cuál es el error? Querer vivir sobre la tierra, querer vivir esta vida sin depender de Dios y del pacto, donde están todos los recursos para vencer. Yo no quiero depender de Dios y no quiero depender de su pacto. Es como querer hacer el trabajo sin las herramientas correctas. Es como querer atornillar algo con un martillo. Nuestra sabiduría luce así. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Abrazamos nuestra propia sabiduría para vivir esta vida. Adán, ¿qué hizo? Abrazó su propia sabiduría. Yo creo cómo se hace esto. Tú no me tienes que venir a decir cómo yo lo hago. Yo no te necesito, Dios. Yo lo puedo hacer. Yo puedo vivir esto. ¿Eso cómo se llama? Sabiduría propia. Y ese es el árbol de la caída. ¿Se da cuenta que la caída no fue adulterio? ¿La caída no fue asesinato? ¿La gran caída no fue robo? ¿Cuál fue la gran caída? Usar nuestra propia sabiduría. Quiero que juntos descubramos a un hombre que ejemplifica, muy bien lo ejemplifica, a cada uno de nosotros cuando estamos viviendo o queriendo vivir con nuestra propia sabiduría. Quiero que en esta mañana descubramos un poco de Jacob. Vamos a Génesis 25. Vamos a navegar unos versículos de Génesis. Génesis 25. La otra cita que vamos a abrir dentro de un momento para que ya la tenga usted lista, Efesios capítulo 2. Efesios 2. Jacob ejemplifica esta tendencia, la tendencia del hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? El que no quiere depender de Dios, el que quiere depender de su propia sabiduría. Ese es Jacob. Él prefiere depender de sus propios recursos y no de los recursos de Dios. Él prefiere depender de su propia sabiduría y no de la sabiduría de Dios. Es interesante este personaje, Jacob. Jacob representa al hombre que tiene buenas intenciones. Yo creo que ninguno de nosotros esperaría, ¿no? Ninguno de nosotros aquí en esta sala, aquellos que nos escuchan, hermanos, ninguno creo que tiene malas intenciones. Creo que en su gran mayoría las personas quieren vivir bien, tener una familia, tener cierto éxito, según lo que la gente define que es éxito, tener posesiones, recursos, llevar una vida feliz. Son las buenas intenciones. Hermanos, amados, y note esto, Jacob es ese hombre. Jacob es el hombre que tiene buenas intenciones, tiene deseo de prosperar, tiene deseo de tener éxito, pero él no quiere depender de Dios. Él prefiere su propia sabiduría. Ahora, quiero que naveguemos un poco en el viaje de este hombre. Jacob va a hacer todo lo posible por lograrlo con sus fuerzas.
Jacob va a hacer todo lo posible para lograrlo con sus medios. Génesis 25, en el verso 31, vemos aquí que Jacob está tratando de obtener la bendición con sus propios medios, con su propia sabiduría. Mire lo que en el verso 31 nos explica Génesis. Jacob engaña a su hermano para robarse el derecho de la primogenitura. ¿Qué es eso del derecho a la primogenitura? Dios derrama una bendición especial sobre el primer hijo nacido. ¿Por qué? ¿Qué será que a Dios no le interesa a nosotros hijos? No, rápidamente le explico esto. Dios derrama una bendición especial sobre el primer hijo porque cuando el primer hijo vive en la bendición de Dios, ese hijo crece en el temor de Dios, ese hijo desarrolla el carácter de Dios. El resultado es que los siguientes hijos van a aprender por imitación. Van a aprender al ver un rol, un modelo. Por eso Dios derrama una bendición especial sobre el primer hijo. Ahora, sin deseo de profundizar en esto, el punto aquí es este. Jacob desea robarse la bendición de su hermano mayor Esaú. Porque Jacob nos representa a nosotros. Mis medios, mis maneras, mis formas de hacer las cosas. Verso 31, Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Esaú le dijo: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Nunca Dios había dicho que hagan tal cosa como esa. Nunca Dios había dicho: ok, ustedes pueden venderse las primogenituras y como que vamos a transaccionar las primogenituras. No. Jacob, no contento con eso, luego miente a su padre y lo engaña. Quizás algunos están al tanto de esta historia, ¿verdad? Jacob luego se disfraza de Esaú, aprovechando que su padre estaba parcialmente ciego, o en gran parte ciego estaba. Y Jacob se disfraza de Esaú y engaña a su padre para que su padre lo bendijera a él en lugar de su hermano Esaú. ¿Qué es todo esto? Sabiduría propia, astucia, nuestra propia sagacidad. Jacob nos representa. Hermanos amados, yo vengo en humildad aquí. Jacob me representa. Ese es el corazón nuestro por naturaleza. Mi plan, mi idea, mis estrategias funcionan. Ok, sigamos viendo. Jacob no se da cuenta que Dios había hecho un pacto de bendición con su abuelo Abraham y con su padre Isaac. Pero Jacob no busca depender del pacto. Dese cuenta, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Qué le dijo al abuelo de Jacob? Te daré la bendición a ti y a tus generaciones, a tu descendencia. Les daré la simiente. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Mira, ¿qué tenía que hacer Jacob? Creer a la bendición. La bendición estaba ya dada. Y nos representa a nosotros porque nosotros hemos recibido ya la bendición. Pero todavía amamos nuestras propias sabidurías. Todavía amamos nuestros propios caminos. ¿No le parece familiar la historia de Jacob? Espero que en el transcurso usted se vaya identificando un poco más con él. Jacob se amparó en su propia habilidad, en su propia capacidad. Y así somos nosotros, somos tendientes a ganar la vida en nuestras fuerzas. Yo no necesito la iglesia, yo no necesito el pastor, yo no necesito ese libro. Yo puedo vivir mi vida. Yo sé cómo vivirla. Codele al que está al lado y dile: Jacob. No queremos la bendición como Dios la define. Quiero la bendición como yo la entiendo. Ahora,
queremos la prosperidad como el mundo la define, no la prosperidad como Dios la define. Nosotros definimos la prosperidad como riquezas, recursos. No, Dios dice, la prosperidad verdadera es cuando tú buscas y amas a Dios, estás en el camino del éxito. Cuando tú te rindes al Señor. Ayer nos reunimos para una preciosa película anoche. Y qué hermoso ver en la película simplemente una representación de que Dios lo que bendice son sus caminos. Un hombre al borde de la bancarrota, su matrimonio de igual manera, en fracaso, Dios restaura cuando hay una persona que dice, abandono mi sabiduría y abrazo la sabiduría de Dios. Hermanos, si tan solo entendiéramos que nuestra bendición está en el pacto y que el pacto garantiza la bendición, garantiza el éxito de Dios y que solamente requiere arrepentirme de mi propia sabiduría y abrazar a Cristo como sabiduría de Dios. Hermanos, nosotros queremos que nuestros hijos prosperen como los hijos del mundo prosperan. En otras palabras, como Jacob, queremos bendición, pero no a la manera de Dios, a mi manera. Ese es Jacob. Ahora, yo quiero que anote esto, por favor. Se nos dio el pacto de unidad con Dios. Esta es la verdad trascendente que debemos creer. Se nos dio el pacto de unidad con Dios. Se nos dio el pacto de la bendición, uno con Dios. Ya lo tenemos en Cristo. Todo aquel que está en Cristo lo tiene. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús selló con su sangre nuestra incorporación al pacto eterno. Esto es lo que dice Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, diga conmigo, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, sí, estábamos lejos en otro tiempo, ahora habéis sido acercados por la sangre de Cristo, no más lejos. Fuimos traídos al pacto de la bendición. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no hay más separación. Todo aquel que está en Cristo ya no tiene diferencia con la bendición. Somos uno con la bendición. Somos uno en Cristo, con Cristo. En Él está toda la bendición de Dios para su propósito en esta tierra. Ahora, continúa diciendo, aboliendo en su carne, Cristo Jesús destruyó en su carne la enemistad, esa separación que teníamos con Dios, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas que simplemente eran externas a nosotros y nos declaraban que éramos condenados. La ley nos decía que merecíamos la condena, pero ahora, por causa de la sangre del nuevo pacto, su ley fue puesta en nuestro nuevo corazón. Y nuestro nuevo corazón ahora tiene el poder para rendirse a Dios, para obedecer a Dios, para amar a Dios. Continúe leyendo, por favor, conmigo. Para crear en sí mismo, en Cristo está hablando, para crear en Cristo Jesús de los dos, o sea, de los hombres separados. ¿Qué creó Jesús? Un nuevo hombre. Estableciendo así la paz. Hermanos, este es el pacto de bendición. ¿Cuál es el pacto? Para que usted lo defina bien. Que ahora, porque estamos en Cristo, tenemos paz con Dios. Tenemos la paz de Dios. Hermanos, no importa lo que estemos atravesando, fuimos traídos al pacto de su paz. ¿Qué significa paz? Para que lo entendamos, paz no significa ausencia de problemas. ¿Sabes qué significa paz? Que aún en el problema, el que gobierna es Dios. Que el problema no se ha salido del control, porque Dios está en su trono gobernando. Eso es paz. ¿Qué es paz? Dios está en control. Mucha gente quiere paz. Ya quiero paz, que se acaben los problemas de la familia. Ya quiero paz, que se acaben los problemas del trabajo. Ya quiero paz, que se acabe esta crisis económica. No, eso no es paz, estás confundiendo. Paz es que Dios gobierna y lo manifiesta en aquellos que se rinden. Señor, yo tengo tu paz.
sin importar el momento, sin importar la circunstancia, estableciendo así la paz y reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Por lo tanto, hermanos, qué hermoso entender, su pacto es nuestra paz. Su pacto garantiza, Dios gobierna. De repente me encuentro en una situación, una impotencia, una situación donde quizás necesito entendimiento. Tú no atraviesas esa situación solo. Tú estás consciente, Señor, en esta situación que no entiendo, yo estoy en Cristo. Por la sangre de Cristo, yo ya no soy más separado. Ahora soy uno con Dios. Y ahora, por tu paz, tú revelas tu gloria en esta situación. Tú muestras qué es lo que estás haciendo en esto, Señor. Dios nos va a llevar a esos momentos de dependencia, mis hermanos. Ahora, aun cuando nosotros somos tendientes a olvidarlo, porque eso nos pasa, nos olvidamos del pacto de Dios. Nos olvidamos que hemos sido traídos a la bendición. ¿Alguno aquí no se olvida? Yo muchas veces camino olvidándome sin tener presente de que fui traído a su pacto, que ya tengo su paz. En Cristo se me dio todo su bien. Hermanos, aún en medio de eso, me encanta esto de Dios. Dios está dispuesto a recordarnos su pacto, incluso cuando lo ignoramos. Repito esto, hermanos. Jacob inicia su vida sin entender el pacto. Jacob inicia su vida sin comprender lo que Dios había hecho con su abuelo y con su padre. Pero aún así, cuando nosotros lo olvidamos, Dios está dispuesto a recordártelo. ¿Cuántos le dan gracias al Señor? Porque Él está dispuesto a recordar que su pacto no cambia. Hermanos, porque Él nos está dando la oportunidad para que nos arrepintamos. Dios ama tanto a Jacob, no porque Jacob se lo merezca. Escúcheme muy bien esto. Dios no ama a Jacob porque Jacob se lo merezca. Dios dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Alguno dirá: wow, pero ¿por qué Dios es malo y aborrece a Esaú? Hermanos, tengamos presente esto. Los dos son hombres pecadores. Jacob y Esaú, ambos son hombres desobedientes, ambos hombres que se han portado muy mal. ¿Qué es la gracia? Que aun cuando Jacob se porta mal, Dios decide amarlo. Esa es la gracia. Porque no depende de ti, no depende de mí. Depende del que nos llamó y nos escogió en Cristo. Ahora, hermanos, ¿no ve usted la misericordia de Dios llamando a Jacob? Mire, ahora vamos a Génesis 28, un poquito más adelante. Vemos ahora que Jacob está huyendo de su hermano Esaú, porque Esaú se entera lo que Jacob ha hecho. Hay una ira fuerte en el corazón de Esaú. Esaú ha jurado matar a Jacob, porque primero lo engañó quitándole la primogenitura, luego lo engañó quitándole la bendición de su padre. Esaú tiene una ira grande contra su hermano Jacob, y él ha prometido matarlo. Él ha dicho: yo espero que mi padre Isaac muera y lo mato a Jacob. Jacob, ¿qué es lo que hace? Jacob está huyendo de la ira de Esaú porque Jacob los ha engañado. Y en medio de esta huida, Dios le recuerda el pacto de bendición con Abraham y con Isaac. Dios le recuerda su promesa. Génesis 28:13. Jacob se encuentra en su camino de huida. Jacob se está yendo para unos familiares que viven en tierras lejanas. Su madre le dice: tienes que huir. Jacob sale huyendo. Ahora mira la bondad de Dios. Versículo 13. He aquí, el Señor estaba sobre ella en ese lugar. Jacob está teniendo un sueño, y mira lo que Dios le dice: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios
de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. A ver. Yo tengo un conflicto aquí. Jacob lo que ha hecho hasta el momento es hacer las cosas a su manera. Jacob engañando, Jacob robando. Y Dios se le aparece y le dice: yo soy el Dios de tu abuelo Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac. Es decir, cuando Dios dice yo soy, Dios está diciendo: hey, yo soy el sello de mi pacto. ¿Quién sella el pacto? Dios mismo. Yo soy. Esa canción que cantamos hace un momento no es una mera canción. Hermanos, para mí la adoración, el tiempo de cánticos en adoración, para mí no es un puente. Yo no vengo tarde a la alabanza. Entiendo el valor que tiene cantar a Dios y declarar las verdades. ¿Por qué razón? Porque cuando yo canto, hay un principio, ¿sabe? Cuando lo que cantamos, llegamos a amarlo. ¿Por qué cree que a los niños se les enseña con canciones? Porque cuando ellos cantan, lo que están cantando lo llegan a amar. La función de la canción, la función de los cánticos dentro de la congregación es didáctica. Cuando cantamos, lo que cantamos llegamos a amar. No desvalorices el tiempo de los cánticos, porque eso me dice que tú no has hecho un terreno para Dios. Cuando yo canto, cuando yo adoro, yo estoy haciendo un terreno para Dios, para que Dios venga y entonces con su palabra opere en mí. Pero si tú tomas los cánticos como, ya, yo llego a las 11, llego a las 11:15, no hay problema, 11:30. Tú no has hecho terreno para Dios. Ten cuidado con eso, porque no hay terreno donde Dios pueda operar su palabra. Eres un religioso, y te lo digo con amor, porque Dios no tiene terreno para operar. Dios tiene que tratar con el Jacob en nosotros. Eso se llama Jacob. ¿Quién es Jacob? ¿Sabes qué? Jacob es un hombre religioso. Esto para mí no es liturgia venir a la iglesia. Para mí es la vida misma, porque Cristo está en el cuerpo. Dios le recuerda a Jacob su pacto de amor. Verso 14: también tu descendencia, tu simiente, será como el polvo de la tierra. Cuando está hablando de descendencia, usted tiene que, por favor, escriba ahí, si tiene Biblia de papel mejor, o en sus notas, Cristo. La descendencia, la simiente es Cristo. Dios va a manifestar a Cristo a través de esa descendencia, de esos hombres, Abraham, Isaac, Jacob. Mire lo que dice: tu simiente será como el polvo de la tierra. Dios está diciéndole: te voy a multiplicar a ese hombre. Ahora te extenderás hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¡Wow! A ese hombre engañador. Dios conoce nuestros valles, hermanos. Dios conoce nuestros fracasos. Y Él quiere tratar con Jacob, porque Él nos ama. Verso 15: he aquí, yo estoy contigo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Dios lo promete cuidar. Dios promete protegerlo, guardarlo. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Puedes ver el pacto? ¿Puedes ver la promesa segura y fiel? Wow.
No tenía necesidad de haber robado, de engañar, Él tenía que creer a la promesa. Y es lo que Dios nos llama a hacer a usted y a mí. Hermanos, Jacob, todo lo que ha hecho hasta este momento es portarse muy mal. Pero aquí vemos a Dios acercándose a Jacob. Notemos, por favor, Jacob no se acercó a Dios. Dios se acercó a Jacob. Porque Dios es el que toma la iniciativa. No es preciso decir, tú buscaste a Dios. No, Él me buscó a mí. Él dejó las 99 y fue a buscarnos. Ese es el amor de Dios. ¿Lo puedes ver? Él es el que toma la iniciativa. Y lo dice Dios mismo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de Isaac. La promesa de este pacto es que Dios mismo bendeciría la simiente y que en esta simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. La simiente es Cristo, la simiente es el Mesías, el ungido. Dios declara que a través de Jacob manifestará el cumplimiento de traer al Mesías, al Cristo. Y en tu simiente voy a bendecir todas las familias de la tierra. Dios mismo va a cumplir su promesa. Ahora, hermanos, quiero que anote este segundo punto. ¿Qué es lo que pasa? Tu sabiduría humana resiste el pacto de unidad con Dios. Repito, tu sabiduría humana, tu sabiduría propia resiste el pacto de unidad con Dios, el pacto de la bendición. ¿Qué es lo que hacemos, hermanos? Nuestra sabiduría humana nos hace creer que depende de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia. Una vez que Jacob escucha esto, a Jacob no debería quedarle duda de que Dios mismo va a cumplir su palabra. ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha pedido Dios a Jacob? Explícitamente no le está pidiendo nada. Implícitamente lo que Dios le está pidiendo a Jacob es: cree al pacto. Cree a mi amor, cree a mi obra, cree que yo lo hago. Es lo que Dios le está diciendo. Y Dios nos dice hoy, iglesia, créelo. Cree. No depende de tu fuerza. No depende de tu sabiduría. No depende de tu inteligencia. Puedes tener 1000 doctorados y tu inteligencia y tu sabiduría no se iguala a la sabiduría de Dios, a vivir por la sabiduría de Él. Cristo, sabiduría de Dios. Entiéndelo, compréndelo, porque si no lo entendemos, mientras no lo entendamos, vamos a vivir de fracaso en fracaso, de tristeza en tristeza. Y somos como aquel payaso que fue al consultorio del médico. Me siento vacío, le dice al médico, me siento triste. Y el médico le dice: bueno, lo tuyo se resuelve con alimentación y con distracción. Anda, consigue distracción, consigue entretenimiento. Anda, busca la alegría de un payaso, de alguien que te divierte. Dice: yo soy ese payaso que está en depresión y en tristeza. Mostramos una máscara de felicidad, pero por dentro somos Jacob. Vacíos, fracasados. ¿Cómo estás? Bien. Creo que esa es la respuesta. Creo que es una respuesta muy falsa esa. ¿Cómo estás? Bien. Aquí bien. Es falso. Porque por dentro estás vacío. Porque por dentro no has encontrado felicidad. Y alcanzas un logro, piensas que ese logro va a ser felicidad. No te llena. Siguiente logro, felicidad. Esta sí es la felicidad. No te llena. Ese es Jacob. Hermanos, Jacob debe abandonar el plan de su carne y creer a lo que Dios ha hablado. Jacob debe renunciar a su propia astucia. Jacob debe renunciar a su propia sagacidad. Jacob debe renunciar a su estrategia y debe abrazar a Dios como la bendición. Ahora, note esto. Mi sabiduría propia condiciona a Dios.
mi sabiduría propia va a condicionar a Dios. Leímos el pacto, ¿verdad? Leímos lo que Dios le dijo. Ahora, note cómo Jacob responde. Jacob va a responder con una obediencia condicionada. ¿Puedo yo condicionar a Dios? ¿Puedo yo? Jacob le promete rendirse a Dios. Dios, yo me entrego, pero solamente si tú cumples tu parte. ¿Cuándo Dios ha dejado de cumplir lo que Él ha dicho? ¿Cuándo Dios ha dejado de cumplir su palabra? Mire lo que dice Jacob en el verso 20 del capítulo 28. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, miremos el condicional sí. Aquí va una clase de ortografía, una cápsula ortográfica. Cuando hay dos tipos de sí, el sí condicional y el sí de afirmación. Yo espero que todos intentemos entender la diferencia. ¿Ok? El sí de afirmación es cuando usted quiere afirmar algo. ¿Ya comiste? Sí. Ese sí va tildado. ¿Ok? Cuando usted responde con afirmación, sí, ese sí lleva tilde. Son para diferenciarlo del sí condicional. ¿Por qué? Porque el sí condicional no lleva tilde. La tilde los diferencia, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el sí condicional es, a ver, si ya comiste, entonces puedes salir a jugar. ¿Qué es ese? Ese es un sí de condición. Ese no es un sí de afirmación. Entonces, ¿comiste? Sí. ¿O no? ¿Verdad? Entonces, aquí vamos a ver el sí de condición. Por favor, leamos con cuidado el texto. La Biblia tiene que leerse con cuidado. La Biblia no es un libro religioso, litúrgico meramente. La Biblia tú la lees con atención. Mire lo que responde Jacob. Si Dios está conmigo, ¿qué es eso? Me estás condicionando. Si Dios está conmigo y me guarda en este camino que voy, si Dios me da alimento para comer y ropa para vestir. ¿Estás viendo la condición de Jacob? Vamos leyendo de nuevo. Si Dios está conmigo, me guarda en este camino, me da alimento para comer, ropa para vestir y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces. Siempre la condición lleva un entonces. Los que programan me entienden esto bien. Si se cumple la condición, entonces voy a hacer esto. Mira lo que dice Jacob. Entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Jacob ignora el deseo de Dios. El deseo de Dios es bendecirlo. Y el pacto garantiza que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a proteger, que Dios lo va a cuidar, que Dios lo va a guardar. Pero ¿sabes lo que está haciendo Jacob? Jacob le trae sus planes pequeños a Dios y aún más condiciona su obediencia a Dios. Jacob, Dios le está diciendo a Jacob, Jacob, te traigo este gran plan. Y Jacob sale, no, Señor, yo no quiero tu gran plan, yo quiero mi plan pequeño. ¿Notas la diferencia del plan de Dios con el plan de Jacob? Es muy importante notarlo. Hermanos amados, Jacob no entiende el pacto. Jacob no entiende. Jacob debe aferrarse a Dios, pero él quiere que Dios se aferre a sus planes pequeños. Mire lo que Jacob pide. Si Dios me guarda en este camino, si Dios me da comida, si Dios me da vestido, si Dios me da salud, si Dios me hace regresar a la casa de mi padre, entonces yo me voy a entregar a Dios. Pastor, si es que Dios me cumple todo lo que yo le he pedido, entonces yo lo voy a seguir. Yo lo voy a amar. Si Dios promete que me va a resolver la vida, entonces hoy mismo, ni corto ni perezoso, hoy mismo yo me entrego. Si Dios me garantiza eso. ¿Sabes cómo luce eso, hermanos? Pequeño. Porque mira lo que Dios le garantiza a Jacob en su pacto.
Jacob, te voy a dar la tierra, toda la tierra, a ti y a tu simiente. Voy a multiplicar tu descendencia. Voy a extenderte a todos los confines, norte, sur, este, oeste. Por medio de ti y tu simiente bendeciré a todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo. Mi presencia no estará solo contigo ahora en este viaje. Yo te voy a guardar donde quiera que vayas. Cumpliré todas mis promesas para ti. Dime, ¿qué plan es más grande? Así es el Jacob que llevamos dentro. No creemos a Dios. No le creemos porque no nos vemos parte del pacto. No, ese pacto es para mi abuelo, ese pacto no es para mí. No nos vemos parte de la bendición. Y perdemos todo lo que Dios quiere hacer, su gran plan, porque nosotros creemos, eso es para otros, eso no es para mí. No, a todo el que está en Cristo. Hermanos, no tomes en poco la sangre, porque la sangre del ungido nos selló ese pacto y nos incorporó al pacto de bendición en Cristo. ¿Por qué tú eres parte del pacto? Porque la sangre lo selló. Pero hermano, al igual que Jacob, todavía creemos que depende de lo que nosotros podamos lograr por nosotros mismos. Todas las promesas están en el pacto. Todas las promesas están en Cristo. Son sí, son amén. Pero todavía creo, no, yo no creo eso. Todavía creo que depende de mi sabiduría. Y allí ves a los Jacobs. Digámosle con cariño. Los Jacobcitos. O los Jacobitos. Y Jacobitas. ¿Quiénes son los Jacobs? Todo aquel que dice, sí, suena bien, pero déjame intentarlo todavía un poco más con mi fuerza. Déjame intentarlo todavía un poco más con mi sabiduría. Hermanos, ¿cuántos se identifican? Queremos resolver todas las cosas en la ira del hombre, cuando la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Queremos todavía resolver las cosas en nuestra impaciencia. Queremos resolver las cosas con astucia, con engaño, con viveza criolla. Todas esas maldiciones. ¿Sabes qué? Vamos a conquistar Ecuador, pero no lo vamos a conquistar con la viveza criolla, sino con la sabiduría de Dios. Cuando renunciemos al Jacob, cuando le hagamos a ese Jacob tomar la cruz, para que sea Cristo, el Israel de Dios, viviendo en nosotros. Hermanos, note esto, por favor. Mi sabiduría humana se aferra a lo pequeño mío y pierdo lo grande de Dios. Repito, sabiduría propia se aferra a lo pequeño mío y pierdo lo grande de Dios. Hermanos, es serio que le pongas atención a este mensaje, porque tu propia sabiduría te hace que te aferres a lo pequeño tuyo y pierdas lo grandioso de Dios. Al igual que Jacob, nos aferramos a nuestros pequeños deseos. ¿Cuáles son nuestros pequeños deseos? Tú los ves a Jacob, tú los puedes identificar a Jacob. Mi comida, mi negocio, mi familia, mis hijitos, mi mascota, mi carro, mi casa. Jacob. Es Jacob. Y no alcanzamos a ver que lo que Dios ha hecho disponible en Cristo sobrepasa tus deseos por largo. Vivimos preocupados. Mi arriendo, mi casa, mi vida, mis hijos, mi reputación, mi fama, quiero ser famoso, quiero ser exitoso. Todo se trata acerca de ti. ¿Sabes cómo se llama eso? Plan pequeño. Planes pequeños. Yo quiero decirte algo. Dios en Cristo no solo te da comida para ti. En Cristo Dios te da comida para ti y para muchos. En Cristo Dios te da vestido para ti y para muchos. En Cristo Dios hace que tu existencia se vuelva salvación para muchos. Muchos se conformaron. Yo soy salvo, ya, qué lindo, soy feliz, voy al cielo.
y nunca pueden abrir sus labios para testificar de Cristo a otros. Están rodeados de personas sin esperanza. Están rodeados de compañeros de trabajo, compañeros de estudio, y no pueden abrir sus labios. ¿Sabes por qué no lo hacen? Porque Jacob está dentro. Porque Jacob solo piensa, mí. Mis hijos, mi comida, mi vestido, mis problemas. Oremos por mis problemas. Jacob no piensa en el plan más grande de Dios. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué ese egocentrismo? Porque no conocemos quién es Dios. No conoces quién es Dios. Jacob no conoce quién es Dios. Su nombre es Yo soy. Yo soy el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Isaac. Pero Jacob no conoce. Hasta ese momento Jacob no conoce a ese Dios. Ríndete, hermano, a Dios. Ríndete a lo que Él ha hecho en Cristo. Renuncia a tus planes pequeños. Aférrate a su propósito glorioso, Cristo. Y mira cómo Dios cumple sus planes de gloria a través de ti. Mientras Jacob entiende esto, mientras Jacob no descubra por revelación quién es Dios, Jacob seguirá luchando en sus fuerzas, y nuestras propias fuerzas nos llevan a una vida de derrota. ¿Qué prefieres? ¿Seguir con tu sabiduría? ¿Cómo vas a resolver el matrimonio? Con tu sabiduría. Vas a seguir enfrentando fracaso tras fracaso, derrota tras derrota, hasta que digas, Señor, no más, me cansé de mi sabiduría. Abrazo a Cristo, sabiduría de Dios. Hermanos, lejos de la casa de sus padres, Jacob tiene que huir. El engañador Jacob ahora es presa de su mismo pecado. Sabes que el engañador sale huyendo, y ahora el engañador sale siendo engañado. El engañador que engañó a su padre, engañó a su hermano, ahora su tío lo engaña. ¿Por qué, hermano? Entiende esto. Porque comenzamos a cosechar un reflejo de lo que somos. ¿Sabes que varias veces su propio tío lo engaña a Jacob? El tranzas ahora sale transado. El vivo. Jacob es el ecuatoriano de la viveza criolla. Ese es Jacob. Ahora él sale siendo estafado. Él sale siendo engañado. Mira, por 20 años Jacob experimentó las derrotas de su carne. 14 años pasó pagando deudas. 10 veces le robaron en su salario. Date cuenta el resultado de Jacob. 14 años de deudas y el resto del tiempo 10 veces estafado con su salario. Su propio tío. En su propia familia cosecha una serie de profundos conflictos familiares, productos del engaño y el favoritismo. Porque Jacob empieza a desarrollar favoritismos, luego él come de esa propia realidad. ¿Por qué, hermanos? Porque ese es el legado, si le podemos llamar así, que deja la sabiduría propia. Mis hijos solamente se vuelven un espejo de mi propio corazón. Mientras Jacob no es llevado a la cruz, tus hijos solamente reflejan tu corazón. No te quejes de tus hijos. Porque los hijos de Jacob simplemente lo reflejan quién es Él. Dios te dio en tus hijos un espejo para que veas tu propia fragilidad, tu propia debilidad. Hermanos, Jacob nos permite ver las derrotas de nuestra sabiduría, las derrotas de nuestra astucia, las derrotas de nuestros propios planes, las derrotas de nuestras confianzas temporales. Y número 3, ¿qué hacemos entonces ante este panorama?
necesitas clamar por libertad de la esclavitud a tu propia sabiduría. ¿Cómo se resuelve esto, pastor? Con un clamor agónico. ¿Cómo se resuelve este problema de mi sabiduría propia? Con un clamor a Dios. Yo hago la pregunta: ¿estamos cansados del fracaso de nuestra sabiduría propia? ¿Cuántos están cansados de del fracaso de su propia sabiduría? Yo soy el primero. Hasta que Jacob no aborrezca su propio plan, su propia sabiduría, su propia destreza. Hasta que Jacob no muera sus propios planes para aferrarse al plan grande de Dios. Hasta que Jacob no pierda confianza en sí mismo. Jacob está postergando disfrutar las promesas del pacto. ¿Por qué seguir postergando? ¿Cuánto tiempo más quieres postergar vivir en las promesas del pacto? ¿Cuánto tiempo más aferrado a planes pequeños en lugar de tomar los planes grandes de Dios? ¿Cuánto tiempo más? Cristo lo hizo posible. Derribó la pared para que hoy seamos participantes de las promesas. ¿Cuánto tiempo más, hermanos? Yo quiero recordarte, a pesar de nosotros, su promesa no ha cambiado. Qué hermosa realidad. A pesar de Jacob, ¿tú crees que Dios cambió porque Jacob sigue reincidente en su necedad? Ahora, no le llames a tu sabiduría sabiduría. El nombre propio de tu sabiduría es necedad. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así que en realidad no soy tan sabio. Diego como tal no es sabio, es insensato. Pero bendito Dios que me trajo al pacto en Cristo, para que en Cristo Él sea mi sabiduría. Cristo, sabiduría de Dios. Porque su promesa no ha cambiado. En medio de todo esto, Dios no ha cambiado para con Jacob. Dios ha estado con Jacob impidiendo que todo haya sido peor. ¿Sabes qué? Esto me encanta de Dios. ¿Sabes qué es hermoso de Dios? Que aun cuando yo estoy siendo Jacob, Dios está impidiendo que el desastre sea peor. Eso es lo hermoso. Jacob pudo haber terminado peor. Jacob pudo haber cosechado peores cosas, pero en medio de todo eso, Dios lo está restringiendo, Dios está guardándolo, Dios está cumpliendo su promesa. Aun cuando tú y yo hemos sido tercos, Dios nos ha guardado de lo peor. Ha sido su mano de amor. Mira, en su gran amor Dios le vuelve a hablar a Jacob en Génesis 31, verso 3. En medio de toda la cosecha que está experimentando Jacob de sus propias decisiones, Dios le vuelve a hablar a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres, a tus familiares, yo estaré contigo. En el verso 13, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Yo pensé que Dios se cansó de Jacob. Dios no se ha cansado. Ciertamente Jacob con sus pecados cansa, pero Dios mira la sangre de Cristo, la sangre de su Hijo. ¿Cuál es el llamado entonces que Dios nos hace, hermanos? Tome la cruz y mate a Jacob. ¿Qué necesita Jacob? La cruz es para matar a Jacob. ¿Y cómo tomamos la cruz, pastor? Explíquenos eso de manera práctica. Un clamor que tú tienes que hacer a Dios. Pablo lo dice en Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es Jacob. ¿Quién me librará de este Jacob? Bendito sea Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra de ese cuerpo de muerte.
Jacob no es tan hermoso. Espiritualmente hablando, Jacob es un cuerpo de muerte. Representa nuestra carne, representa nuestra sabiduría propia. ¿Qué tenemos que hacer? Pon a Jacob en la cruz para ver la vida de Dios glorificada. El único remedio contra nuestra vida independiente es ser mortificada. ¿Qué necesita Jacob? Ser mortificado. Jacob necesita morir. Jacob necesita la cruz, ser quebrantado. Su único remedio, Jacob tiene un solo remedio: morir. Porque solo cuando Jacob muere, Dios le cambia el nombre a Israel. Ese es el hombre nuevo. ¿Qué significa Israel? Tú sabes, o te dejo saber que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Del usurpador, porque eso significa Jacob, el suplantador, Dios le cambia a Israel, el que gobierna con Dios. ¿Quiénes son los que gobiernan con Dios? Aquellos que llevaron a Jacob a la cruz. ¿Y cómo se ve esa cruz? Con un clamor desesperado, con un grito del alma. Jacob decide irse de la tierra de su tío Labán, regresar a su tierra con toda su familia. Se va con engaño, hasta el final sigue engañando. Se va con engaño sin avisarle a Labán. Cuando Labán le reclama, Jacob se apresura con sus labios a proferir una maldición. Jacob declara una maldición sin saber que esta maldición era contra su esposa amada Raquel. Jacob lanza una maldición porque la carne te hace hablar por hablar. Y resulta que esa maldición era para su esposa Raquel, porque Raquel había robado los ídolos de su padre Labán. Y Jacob dice: quien tenga los ídolos, que muera. Y tiempo después Raquel muere dando a luz a Benjamín, su amada esposa Raquel. Tiempo más tarde, Raquel muere, y para este momento Jacob sabe que volver. ¿Qué significa volver a mi tierra? ¿Quién me espera en mi tierra? ¿Quién lo espera a Jacob? Esaú. Esaú lo espera. Y Esaú solo tiene muerte a Jacob. Lo quiero matar a mi hermano. Hermanos, Jacob sabe que su hermano Esaú lo va a matar por la traición y el engaño cometido tiempo atrás. Ahora yo te pregunto, pregunta. ¿Qué escogerías tú? ¿Morir por causa de las derrotas de tu carne a manos de Esaú? ¿O tomar la cruz diaria y morir a tu independencia, morir a tu propia sabiduría para disfrutar el obrar de Dios a través tuyo? ¿Qué prefieres? ¿Morir en manos de Esaú por causa de las derrotas de tu carne? ¿O quieres hacer morir tu sabiduría propia? ¿Qué escoges? Esa es la decisión que marca toda la diferencia hoy. Veamos el momento de cruz de Jacob. Jacob ha llegado a entender: yo necesito morir para que Dios viva. Génesis 32, capítulo 32, verso 6. Y los mensajeros, porque Jacob manda unos mensajeros adelante para sondear el terreno, cómo está el terreno con Esaú. Y los mensajeros vienen y le dicen: fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, y 400 hombres con él. ¿Qué escoges? ¿O te rindes o quieres continuar viviendo las derrotas de tu carne? Entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dios nos tiene que llevar muchas veces a estos momentos. Estos se llaman momentos de cruz. Y se angustió. Y dividió la gente que estaba con él.
las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Es entonces que Jacob decide clamar. Y mira, aquí está el clamor de libertad. Que hoy podamos ponernos de acuerdo con este clamor de libertad. Dijo Jacob: oh Dios de mi padre Abraham. Primera vez tú lo escuchas orando así. Jacob finalmente ha entendido. Él es el Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, ¿qué me dijiste? ¿Qué hace Jacob? Está recordando el pacto. Lo que debía haber hecho desde un inicio. Finalmente lo entiende. Se dice que en la vida de toda persona hay 3 momentos. En la vida de toda persona en Dios hay 3 momentos. El momento donde nos creemos fuertes, sabios nosotros con nuestros propios recursos y tratamos de ganar la vida. Segundo momento, cuando Dios tiene que tratar con nosotros para vaciarnos de nuestros propios criterios y que cosechemos las derrotas de nuestra propia carne. Tercer momento, cuando hemos perdido toda esperanza en nosotros y entonces abrimos el paso al obrar y a la manifestación de Dios para que sea Dios a través de nosotros. ¿En qué momento estás tú? Yo espero que no te quedes en el primer momento. Sigo luchando con mi sabiduría, sigo luchando con mis criterios, sigo luchando con mis fuerzas. Cosecharás las derrotas de tu propia carne. Yo oro que estés en el momento de cruz, donde te estés dando cuenta, nada de mi sabiduría funciona. Cristo, me rindo a ti. Cristo, me entrego a ti. Tus planes son mejores que mis pequeños planes. Mira lo que le dice. Verso 10. Por fin Jacob se está poniendo de acuerdo con Dios. Mira lo que le dice Jacob a Dios. Indigno soy. Finalmente se da cuenta de su indignidad. Finalmente se da cuenta de su fragilidad. Indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad que has mostrado a tu siervo. Pues con solo mi cayado crucé este Jordán y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Y aquí viene el clamor. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. Es cuando reconocemos nuestra debilidad que hacemos el espacio para Dios. Yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Verso 12. Y tú dijiste. ¿Cómo clamamos a Dios cuando le recordamos a Dios su promesa? Tú dijiste: de cierto te haré prosperar, haré tu descendencia como la arena del mar que no se puede contar por su gran cantidad. Este es el momento de cruz. ¿Qué necesitamos entonces? Clamar. Señor, cansado estoy de mi propia sabiduría. Cansado estoy de lo que yo en mi fuerza quiero lograr. Señor, o tú me libras o soy hombre muerto. ¿Quieres seguir viviendo con Jacob? ¿O quieres presentar a Jacob crucificado todos los días? Esa es la vida de libertad. Aquellos que han recibido este entendimiento y desean clamar a Dios, pónganse de acuerdo con Dios en esta mañana y díganle: Señor, líbrame. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, indigno soy de toda misericordia sin Cristo. Ahora, mi hermano, yo puedo guiarte en esta oración, pero el clamor tiene que salir de ti. Yo no puedo clamar por ti.
Yo puedo pedir a Dios ciertamente que Dios te toque para que puedas clamarle. Pero lleva este entendimiento contigo y clama a Dios. Dile: Señor, no más mi sabiduría. Señor, no más mis criterios, no más mis formas, no más mis métodos, no más el éxito como el mundo lo piensa, no más logros a la manera de este sistema. Todos estos planes son pequeños comparados a la grandeza de tu plan. Dios de toda gracia y de todo poder, glorifícate en tu pueblo, en tu iglesia, que hoy te dice, en aquellos que te dicen: Señor, no más Jacob. Hoy presentamos a Jacob crucificado, muertos a nuestra sabiduría, para que sea Cristo, sabiduría de Dios, viviendo y manifestándose en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, me rindo, Señor. Me entrego, Dios, para descubrir el propósito tuyo y descubrir mi lugar en tu propósito. Oh precioso Padre, glorifícate, Señor. La oración es una confesión, iglesia. La oración es una confesión, una declaración y una petición. En la oración declaramos su pacto de amor que nos hizo uno con Dios. En la oración confesamos el fracaso de nuestra sabiduría. Y en la oración clamamos por su liberación para vivir la vida de Cristo en nosotros. Y tú les das, Señor, a todos aquellos que han abrazado esta palabra, tú les das hoy toda la tierra en Cristo. Tú les entregas, Señor, las promesas en Cristo. Se cumplen las promesas. Te guardaré, te protegeré y te haré bendición para muchos. Esa es la promesa para todas las familias que están en Cristo Jesús. Para su gloria y su alabanza. Amén y amén, Señor.